clase nada más ahora. Es introductorio y todos los antibióticos más importantes. Luego tenemos el día de mañana, si mal no recuerdo, la parte de bueno, el día miércoles, antituberculosos, y algo más se quede de hoy día, si queda pendiente algo, lo hacemos ese día. Y la última clase, que según lo que le he conversado a la delegada, podría ser el otro domingo, tendría que ser antivirales, antimicóticos, antiparasitarios, que sería la última clase que tenemos, haciendo una clase de repaso el día 10 de junio de todo aquello que es básicamente únicamente tratamiento de infecciones y de lo que son parásitos y hongos, y el día 17 posiblemente darles libre para que puedan estudiar para sus exámenes. Eso le he comentado a Ashley en la tarde, está pendiente de que lo consulte con ustedes y se pueda operativizar ya. O sea, la clase sería la última el día 10. Pasado mañana tenemos una, el 10 tenemos otra clase y seguramente el domingo tenemos otra. El 17 está libre para ustedes, así que, bueno, vamos a ver si así resulta. Esta parte de antibiótico-terapia es muy importante porque finalmente lo que uno más indica, y lo comentamos en las clases, cuando está en la consulta primaria, son antibióticos, antiinflamatorios, antihistamínicos y corticoides. Punto. Luego vienen los antiasmáticos y toda esa medicación especial. Y en tercer lugar, los antihipertensivos. Eso es lo que deben saber ustedes para sentarse en un escritorio de médicos generales por ahora, que todos van a llegar a ser especialistas, de hecho, y puedan asumir la responsabilidad. Entonces, en antibiótico-terapia es muy importante tener en cuenta varios conceptos en cuanto a espectro y sobre todo en cuanto a qué estamos tratando. Gram positivos o gram negativos. Estamos tratando con antibióticos de amplio espectro o espectro reducido selectivo dirigido a solo una bacteria en específico. Gram positivos tienen una pared especial que vamos a verla ahora. Igualmente los gram negativos. Tenemos que diferenciar esto para que luego, según los territorios afectados, uno tenga predilección. ¿Quién genera más infecciones gram positivas? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En el aparato? ¿Ya hicieron esto? ¿En el aparato? ¿Gram positivos? En el aparato respiratorio. ¿Y gram negativos? ¿Dónde habrá más? Puramente gram Digestivo, negativos. ¿Dónde? digestivo, Digestivo y urinario, ¿no es cierto? El resto de infecciones pueden ser mixtas dependiendo de la zona. Gram positivos también puede ser en lo que es infecciones de la piel, infecciones del tracto respiratorio, infecciones digestivas y urinarias gram negativos, etc. O sea, tenemos una gran cantidad de posibilidades. Hay que elegir bien el antibiótico porque si lo elegimos mal, se hace seguramente un fracaso terapéutico y una RAM tipo E, donde no hemos dado un tratamiento adecuado. Ahí tenemos, esto es muy importante porque es el cuadro que básicamente muestra lo que deben saber ustedes. Ahí tienen varios lugares donde actúan los antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta del millón es, ¿podremos mezclar dos antibióticos que tengan distinto mecanismo de acción? ¿Sí o no? Por ejemplo, podemos mezclar algo que ataque la pared celular bacteriana y algo que también ataque la síntesis proteica. sí, Sí, Inclusive podemos usar los que ataquen la misma pared celular, pero que tengan dianas moleculares diferentes, ¿de acuerdo? Podemos usar dos para gram positivos, dos para gram negativos, pero bueno, eso se da en casos muy seleccionados, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta es la configuración. Miren aquellos que bloquean el metabolito esencial de lo que es el ácido fólico acá, lo que es los cambios de membrana, esos son antimicóticos. Más se usan este grupo de acá. ¿Se ve el puntero, por favor? Vamos a poner un poquito de magia. Se usan estos y estos de acá. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esos dos grupos son los que son más socorridos. Y acá también tenemos las quinolonas. Entonces, atendiendo a ello, hay grupos de antibióticos que por sílabos no vamos a alcanzar a hablar y vamos a comentarlos en la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienen ustedes todo el espectro, gram positivo, gram negativo. Cuando es síntesis proteica, hay dos subunidades, 30 y 50, ahí están los antibióticos y cada uno toma una subunidad. Y cuando hablamos de síntesis proteica, hablamos de betalactámicos. Betalactámicos tenemos tres grupos, tenemos las penicilinas, las cephalosporinas, los monobactans y los carbapenens.
sea, es más que una penicilina, ¿de acuerdo? Bien. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, esto es lo clásico, no voy a tratar mucho el tema de sulfas porque ya es un tema bastante discontinuado en cuanto a indicaciones. Miren ese mecanismo de acción, ¿no? La pteridina más el ácido paramino benzoico forma la dihidropteorato sintasa. Esta es bloqueada por las sulfonamidas. El ácido dihidropteroico, asociado con el glutamato, puede producir el ácido dihidrofólico. Y esto es bloqueado ¿por quién? Por el trimetoprim. Mecanismo de acción de esta sulfa que todavía se emplea, ¿de acuerdo? Trimetoprim sulfametoxazol bloquea la formación del ácido tetrahidrofólico. Y ahí tienen ustedes las indicaciones, eso está en el libro de Goodman, por favor. Tenemos sulfadiazina, tenemos sulfadoxina en el tratamiento de malaria, y tenemos esto que todavía se emplea para algunas infecciones de la comunidad. A esto vale recalcar que vamos a manejar solo infecciones comunitarias, no del hospital, ¿de acuerdo? Ahí está gram positivos y gram negativos. ¿Cuál es la pared gram positiva? A ver, es la de, donde este lapicito está la de acá, ¿no es cierto? La pared gram positiva es esta de acá. ¿Se dan cuenta de su estructura? ¿Ok? Y miren la pared gram negativa cómo es. Tiene varios poros, canales, membranas y tiene una superficie más grande, sobre todo más compleja, teniendo esta membrana externa, este espacio periplasmático, que puede ser la causa de que sean bacterias de mayor resistencia. Causa de mayor resistencia en medicina, bacterias gram negativas, más que gram positivas, ¿de acuerdo? Ahí está todo lo que hacemos, todo lo que son las paredes de ácido mureico y peptidoglicano en la parte externa. Miren las capas que tiene el gram positivo. Y a pesar de que el gram negativo tiene menos, tiene una membrana externa muy importante que impide la penetración fácil de antibióticos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos abajo donde actúan finalmente en la trapeptidasa. Aquí, esta es la zona donde evita la gamma trapeptidación de la última parte de la formación del ácido mureico. Y ese ácido mureico finalmente forma la mureína que tenemos como cobertura de las proteínas, de las bacterias gram positivas. Entonces, actúan en pared celular. ¿Quiénes? Estos fármacos. Actúan en membrana celular. Tenemos ahí los antimicóticos que veremos al final, ojalá el próximo domingo. Penicilinas cefalosporinas. Tenemos síntesis proteica, macrólidos, clorfenicol, aminoglucósidos y rifamicinas, alteraciones del DMA y antimetabolitos, los que bloquean la síntesis de ácido fólico, sulfas y trimetoprim, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la diana molecular, tenemos pues, el tipo de pared de lo más urgente, gram positivos y gram negativos, tenemos un mecanismo de acción específico y tenemos también la actividad antibacteriana. ¿Por qué dosificamos de una manera? A ver, ¿por qué dosificamos de una manera? Dosificamos de una manera porque cuando uno da un antibiótico, generalmente este tiene una dosis que permite que el crecimiento bacteriano se mantenga inhibido. ¿Cómo se llama eso? Capacidad inhibitoria mínima. La menor concentración de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias en un cultivo. ¿De acuerdo? Inhibitoria. No lo ha matado a la bacteria, simplemente la ha hecho que pare de crecer. La bactericida mata o destruye a la bacteria, ¿de acuerdo? Tras 18 a 24 horas de incubación. O sea, hay antibióticos bactericidas y bacteriostáticos. ¿Qué es el efecto postantibiótico? Es aquel que permite la dosificación. ¿Pueden ver abajo la gráfica, por favor? Acá. ¿La pueden ver? Aquí abajo esa de tres curvas. ¿Se ve? Sí, Doc. Y ustedes recuerdan a esta parte de la curva, esta parte de arriba de la curva aquí, este es el efecto terapéutico, ¿no es cierto? A partir de aquí. ¿Ok? Entonces yo doy un antibiótico y antes de que ese efecto caiga, tengo que dar la otra dosis para que se mantenga el efecto y la otra dosis. El tiempo que una dosis de antibiótico mantiene inhibido de manera eficaz el crecimiento bacteriano se llama efecto postantibiótico. De manera que si el efecto postantibiótico de la amoxicilina es 6 horas o 7 horas, yo a las 8 horas tengo que dar otra dosis. ¿Esto se puede modificar? Sí, se puede modificar. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos ¿Qué aumentamos? Para que se aumente ese efecto postantibiótico, aumentamos la dosis. Puedo yo incrementar la dosis, en vez de darle 3 dosis, le doy una al inicio y otra al final, y el efecto va a ser mucho mayor. O sea que se puede modificar, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí estamos, el punto de corte de sensibilidad es la concentración de antibiótico por debajo de la cual se considera sensible a una determinada especie bacteriana. Hay sinergia cuando ambos se juntan y generalmente tienen mecanismos de acción diferentes, aunque ya se usan hace mucho tiempo también de mecanismos de acción similares, pero con dianas moleculares distintas. Puede que también se antagonicen o tengan una relación sumatoria indiferente y básicamente dependa de dos tipos. A ver, hay infecciones como la gonorrea que dependen de concentración. Quiere decir, una sola dosis del fármaco, una buena dosis del fármaco, mata a la bacteria y ahí queda. En cambio, la mayoría depende de tiempo. Tiene que ir trepando lentamente la dosis para que en el plasma se contenga una concentración adecuada y finalmente esta pueda resultar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo malo de los antibióticos y lo bueno también. Hay nuevos antibióticos. No hay que emplearlos todos de inicio. Hay que esperar de que hayan cepas resistentes y usar todavía los antiguos. ¿Qué pasa cuando usamos rápidamente el nuevo antibiótico? Impulsados por el laboratorio que nos dice que tienen muchas habilidades, lo que hacemos es un mal uso de ellos y eso origina resistencia. Crean nuevos antibióticos, nuevamente usamos muy rápido, crea resistencia. ¿Quién se beneficia? ¿El paciente? No. ¿Ustedes? No. ¿Quién se perjudica? El Estado, porque debe comprar antibióticos cada vez más caros. ¿Acá quién se beneficia? A ver, ¿quién es el que se beneficia de esto? Las farmacéuticas. Únicamente ellos. Entonces, hay que saber cuándo usar un antibiótico y usarlos, como dijimos, en varios fármacos de manera escalonada. También una actividad muy importante es la resistencia a los antibióticos. Bloquean el sistema de transporte del antibiótico o modifican la parte enzimática del antibiótico. El antibiótico es expulsado por bombeo, sobre todo por las gram negativas. Modifican el PPP, gram negativas, el sitio de acción del antibiótico, producen una enzima alternativa. En este caso, ¿cuál sería esa más importante? La beta-lactamasa, ¿no es cierto? Y también tiene mecanismos, sobre todo genéticos, muy importantes de mutación, transducción, transfiguración, transformación. ¿Usted, el hombre humano, tiene qué tiempo en la Tierra? A ver, más o menos. ¿Qué tiempo tiene el hombre en la Tierra? Más o menos. ¿Hace qué tiempo apareció el hombre? ¿Alguien se acuerda de nuestro clase de física, de historia o no? Tiene así más o menos 2 millones de años. ¿Saben qué tiempo tienen las bacterias? 200 millones de años. O sea, son supervivientes eficaces. No crean que le van a sacar la vuelta a una bacteria. Si la tratan con algo de benevolencia o hay un mal diagnóstico, la bacteria saca la vuelta y generalmente va a ser resistencia al antibiótico, ¿de acuerdo? Ahora, si hacemos un mal diagnóstico, también el tratamiento va a ser inadecuado, ¿no es cierto? Respuestas, dosis antibiótico inadecuado para la infección, darle a un gram positivo un fármaco para gram negativos, falta de manejo coadyuvante, foco de infección inaccesible, por ejemplo, los abscesos, inclusive lo relativo al enfermo, la presencia de cuerpos extraños, defectos anatómicos que perpetúan la infección, falta de cumplimiento, empieza la negociación con el antibiótico, hay que cumplir la posología completa para que el paciente finalmente tenga el beneficio. Si no la cumple, finalmente le decimos de que no va a cumplir, ¿ok? La difusión insuficiente, no le explicamos bien cuándo tomar el antibiótico, tomarlo sin alimentos, si fuera el caso, y también con el microorganismo, ¿no? Si ese organismo lo hemos captado en el hospital, olvídate, es resistente. Si es de la comunidad, que es lo que vamos a hacer ahora en el curso, ese organismo es sensible, ¿de acuerdo? Entonces, para elegir un antibiótico necesitamos qué tipo de paciente tenemos enfrente, qué tipo de antibiótico, qué tipo de germen, ¿de acuerdo? ¿Qué pacientes debemos tener cuidado? A ver, en cuanto al paciente, lugar de infección, que tenga patologías asociadas con una alergia o en todo caso con un trastorno en el aparato que metaboliza o el aparato que elimina, ¿de acuerdo? Si está hemodinámicamente estable o inestable, ¿de acuerdo? Si tiene un estado inmune deprimido, mire cuánto hay que ver en el paciente. No se puede dar a un inmunodeprimido un antibiótico igual que a un inmunocompetente. Y también el sitio de infección. Intrahospitalaria y multiresistente y infección asociada a la comunidad, que es multisensible. ¿Okay? Entonces, esto es en el paciente. Lugar de infección, alergias presentes, función hepática y renal, medicación concomitante,
vías de administración, dependiendo del estado del paciente, y le da en niños, ancianos, gestantes, viendo qué antibióticos son los mejores para ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en el germen? Básicamente, si es intra o extrahospitalario. Si es extrahospitalario, estamos bien. Lo que deberíamos tener sería en la comunidad, aquí en la región Lambayeque, o en la región norte en todo caso, el patrón microbiológico predominante. Hay una gripe ahora, ¿quién la produce en este momento? El parainfluenza A, por ejemplo, y tener claro de que es ese microorganismo. Y también en algunos casos, hacerle caso al antibiograma. El antibiograma es un estudio de sangre que muestra el estado de recepción y de respuesta de este microorganismo a un antibiótico. Hay que ver si es gram positivo, gram negativo o anaerobio. Anoten los antibióticos, por favor, para anaerobios, ¿ya? También son muy importantes. Y sobre todo, cuándo sospechar una infección por anaerobios. Entonces, lugar de infección, dónde se adquirió, tendencia habitual, en teoría, a cierto tipo de gérmenes en la localidad. Y tenemos en la comunidad en este momento un video de parainfluenza en un huésped normal, que son todos ustedes y yo también. ¿Se van a necesitar dar antibióticos o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Tienes malestar general, congestión nasal, los ojos congestivos, estornudas, malestar de cuerpo? ¿Hará falta un antibiótico frente a un cuadro viral o no? No, porque es un virus. Entonces, en esa medida, la buena indicación de los antibióticos es una tarea permanente, ¿eh? Permanente de todos los médicos, los que enseñamos, los que están estudiando, todos. Porque cuando se nos escapa esto de la mano, arranca la resistencia y eso es muy, muy caro de manejar. Espectro de acción bactericida o bacteriostática, si es intra o extracelular. Su perfil farmacocinético hay que conocerlo bien. No hace falta conocer todos los antibióticos. Hace falta conocer un grupo pequeño de ellos, uno de cada lugar, para poder asumir la terapia adecuada de un paciente. ¿Y cómo está pues su perfil farmacodinámico, no? El efecto de latencia, el efecto postantibiótico, ¿no? Sus concentraciones mínimas inhibitorias y todo eso. Conozcan el antibiótico, usen de manera progresiva cada vez más y den su propia experiencia. Factores del fármaco, si tiene actividad frente al patógeno. Esto es lo más importante y si va a llegar a una infección en la zona donde está colocado. A ver, ustedes para una conjuntivitis, ¿qué le dan al paciente? ¿Medicamentos por vía oral o endovenosa? Tiene una conjuntivitis bien fea. ¿Qué le dan? Con pus, con todo, ¿eh? Bacteriana. Oral, endovenosa, intramuscular. ¿Por dónde le darían la terapia? Le darían en gotas, porque la irrigación de toda esa zona del ojo es muy pobre para que llegue un antibiótico ahí, ¿de acuerdo? Le darían todo por vía local. Vías disponibles, perfil de efectos adversos, dosificación e intolerancia. No usar rápidamente los nuevos antibióticos si es de la comunidad la infección, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes alguna clasificación, penicilinas, que ya se emplean cada vez menos, y ahí tienen la hipersensibilidad y lo que puede originar. Tenemos las penicilinas de amplio espectro, la amoxicilina y también tenemos la ampicilina. Se ha quedado la amoxicilina como única realmente, usa todo lo que tenemos arriba, ABOB más, que es esto de acá, más algunos estreptococos, pero y enterobacterias, pero muy pocas realmente, ¿de acuerdo? Muy pocas. Como el principal mecanismo de acción es, ¿cuál es? La producción de beta-lactamasas, ahora se usa amoxicilina asociada con beta-lactamasas para que modifique su perfil de acción. Tenemos las penicilinas resistentes a pelicilinasa, que se llaman también las isoxazolil penicilinas, que son las de acá. La más importante es la oxacilina por vía endovenosa y la dicloxacilina por vía oral. Aquí tenemos que producen básicamente tratamiento de infecciones por estafilococos. ¿De acuerdo? Y las antipseudomonales, ticarcilina, carbicilina y piperacilina, básicamente para pseudomonas aeruginosa y todo aquello que tenemos arriba de acá. ¿De acuerdo? Pero son básicamente de reserva.
Entonces, estos dos grupos, el grupo de aminopenicilinas y de antipseudomonales, se pueden asociar con inhibidores de la beta-lactamasas. Tenemos también lo que más se indica actualmente, ¿no? Son cefalosporinas. Tenemos de primera, segunda y tercera generación en esta de acá. Recuerden, a más generaciones, el espectro gram positivo realmente se va perdiendo. Entonces, primera generación, tenemos vía oral, vía endovenosa, lo que ustedes quieran. Tenemos aquí gram positivos, básicamente, y casi ningún gram negativo, cada vez menos. ¿Sabe? No tiene este poder. Staphylococcus aureus, epidermis, estreptococos orales, etc. Los de segunda generación ya tienen algo de más de gram negativo y también todo lo gram positivo anterior. Tenemos cefoxitina, cefaclor y cefuroxime. Estos dos últimos, los más importantes para manejo de infecciones respiratorias. La cefoxitina es un antibiótico que también actúa contra gram negativos y de hecho en este grupo hay un grupo de 4 cefalosporinas que actúan contra anaerobios, que se llaman cefamicinas, ¿de acuerdo? Tercera generación tenemos aquí ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima y tenemos también el cefepime que se considera de cuarta generación. Son básicamente antipseudomonales y tienen varios problemas en cuanto a su reacción alérgica. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Otros antibióticos asociados. Tenemos la vancomicina, que se emplea cuando hay infecciones de el Staphylococcus aureus resistentes. Tenemos los de la beta-lactamasa. Acá falta el avibactam, que lo vamos a colocar después. Sulbactam, tazobactam, ácido clavulánico, el que más se emplea todavía. Bloquean la beta-lactamasa como principal mecanismo de resistencia de las penicilinas. Tenemos carbapenens. Carbapenens son también gram positivos, son beta-lactámicos. El imipenem es el más conocido y el que ya salió del hospital hacia afuera. Meropenem, doripenem y ertapenem. Una gran actividad en varios microorganismos sensibles y resistentes, excepto el Staphylococcus aureus, meticilino resistente y el Mycoplasma. Tenemos por último el Astronan, que es un monobactam, básicamente gram negativo, si se desea sobre todo para las infecciones intrahospitalarias, y los antibióticos tópicos que son de carácter transitorio y banal. Entonces, ¿qué hacen las penicilinas? Se unen a las proteínas ligadoras de penicilinas. Ahí están, transpeptidasa, carboxipeptidasa y endopeptidasa. Proteínas que las ligan, de manera que cuando las ligan se impide la formación de peptidoglucanos, lo cual hace que la pared bacteriana se vuelva cada vez más frágil y por el sistema autolítico finalmente se destruya. ¿De acuerdo? Mecanismo de resistencia principal, beta-lactamasas, alteraciones de la proteína ligadora de las penicilinas, sobre todo mutaciones, hiperexpresión y dificultad para que el beta-lactámico llegue a la proteína. Y en gram negativos es la expulsión. Hay bombas de expulsión y la permeabilidad se altera para que este medicamento salga al exterior. ¿Ok? La mayoría de las antiguas tiene vida media corta, amplia distribución, prácticamente no penetraban dentro de las células, alcanzaban concentraciones buenas, no tenían metabolismo hepático importante. Quizá esa era una ventaja que ahora ya extrañamos, ¿no? Y tenían sobre todo eliminación renal, ¿de acuerdo? La mayoría de veces se portaba como un bactericida, muy bueno de hecho, y en algunas cepas tolerantes era bacteriostático. Lamentablemente, su efecto post-antibiótico y mi vida eran bastante cortas, de manera que se debían emplear de manera muy seguida. Ahí tienen un perfil de ellas, está todavía esto en el Goodman del 2000, de la edición 14 que ustedes tienen en sus manos. La penicilina potásica y la penicilina G son las que todavía se emplean para este tipo de cuadros, ¿no? Algunas infecciones, básicamente en países en los cuales se ha cuidado este antibiótico. La penicilina G se daba cada 4 horas o cada 6 horas. La penicilina B es por vía oral y va muy bien cada 6 horas. Luego teníamos las penicilinas resistentes, básicamente infecciones por el Staphylococcus aureus, metacilino sensible. Tiene muy buena actividad, ¿de acuerdo? Excelente actividad todavía contra esos microorganismos. Las aminopenicilinas que hemos hablado, la amoxi con la AMPI, sobre todo la amoxicilina con ácido clavulánico, es activa contra infecciones respiratorias, algunas, muy pocas, gram negativas, la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente ese va a ser
el antibiótico de quiebre, el que va a ser usado primero para una infección respiratoria. También tenemos las antipseudomonales, piperacilina con tazobactam, que se emplea para el manejo de lo que son pseudomonas y algunas bacterias gram negativas. ¿Qué tienen las cefalosporinas de importantes? Pues mucho, realmente. Tienen mayor espectro contra gram negativos, tienen también mayor espectro contra algunos organismos que las penicilinas no toman, son resistentes a las beta-lactamasas, pero son a la vez más tóxicas. Así que tener cuidado con ellas porque pueden originar más efectos colaterales. Son generalmente bactericidas, tienen un mecanismo similar a las penicilinas, pero se fijan de manera mucho más intensa a lo que son las penicilinas ligadoras las proteínas ligadoras de penicilinas. Pueden sintetizar con otros antibióticos. Cuidado con la cefalotina porque puede ser nefrotóxica. Ahí tenemos primera generación, cefalotina endovenosa, cefazolina endovenosa, y luego tenemos de las más importantes por vía oral, cefalexina, cefadroxilo y cefradina. Ahí tenemos el espectro gram positivo, ¿de acuerdo? Y algunos gram negativos, realmente muy pocos gram negativos son sensibles. Si ustedes van a manejar una infección, por ejemplo, del el tejido dérmico o de alguna infección que tenga gram positivos, lo pueden combinar con una droga para gram negativos y va bastante bien. Segunda generación tenemos los anaerobicidas que hemos comentado, se llaman cefamicinas. Tenemos cefoctitina, cefotetán, cefomandol, que está un poco más abajo. Y tenemos los dos más importantes de esta clasificación, cefaclor y cefuroxima. Sobre todo el cefaclor para infecciones de idiotitis y cefuroxima para infecciones de la piel mixtas. Es bastante bueno para esta indicación. Tercera generación tenemos la ceftriaxona, que todavía mucha gente la emplea para todo tipo de infecciones, que no es cierto. Cefotaxima, que por su vida media no es elegible. Tenemos también la cefixima, que se da por vía oral y que es muy activa, se da solo una vez al día y tiene rápida concentración en plasma luego de su administración. Mayor eficacia contra gram positivos de lejos. Y la última generación, la cuarta generación, cefepime, cefpirome, y vienen más todavía, que son solo antibióticos de reserva, quiere decir para infecciones que están en una unidad de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, miren, las antipseudomonales, tenemos ceftazidima avibactam, ceftolozane, tazobactam, ¿de acuerdo? Cefepime, cefidirocol. Esos son cefalosporinas de cuarta generación que son únicamente dadas para organismos resistentes, ¿ok? Tenemos abajo para el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ceftarolime y ceftobiprol, dice, pero al final de casi no sé qué, ¿ok? O sea, tenemos bastante. Esto es básicamente referencial. Ustedes van a manejar primera, segunda y tercera generación nada más. Son bactericidas, son activas frente a estafilococos, pues, activos con la penicilinasa, alto espectro de actividad, alto índice terapéutico, son de mayor costo y las de cuarta generación sobre todo, tercera y cuarta generación se deben tratar como antibióticos de reserva. ¿Qué pasaría si tiene un paciente una alergia a la penicilina? ¿Le darían esto o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí le darían una de estas, pero que se parezca poco a las penicilinas, sobre todo le darían las de tercera generación, ¿de acuerdo? Esas de tercera generación son las que se parecen menos a las penicilinas normales. Se unen firme, estos ya son los carbapenens. Se unen a la proteína ligadora de penicilina 1 y 2, resultando inhibidas. Resisten a beta-lactamasas, pueden inducir su formación, pero no lo van a hidrolizar. Este imipenem tiene algo interesante. Lo que tiene el imipenem es lo siguiente. Se metaboliza por dipeptidasas que se forman en el riñón, y eso si los metabolizan, su duración sería muy pobre realmente. Por eso este imipenem se une con el cilastatino, porque inhibe estas enzimas permitiendo que sea eliminado por el riñón, ¿de acuerdo? Atraviesa meninges, va bien el líquido cefalorraquídeo, es de más amplio espectro que las cefalosporinas, actividad contra gram positivos y gram negativos muy buena.
Tiene también actividad contra anaerobios muy buena y debe ser igualmente considerado como de reserva, a pesar que ahora ya se emplea inclusive fuera del hospital. Si la infección del paciente está categorizada como una polinfección microbiana, puede que tenga este tratamiento. Ahí está la dosificación, la aplicación proteica, la vida media, la eliminación renal, básicamente 70% por el cilastatino. ¿Ok? Vida media 1 hora, metabolismo parcial tisular, ahí está la dosificación por vía endovenosa e intramuscular, dependiendo del estado del paciente. La dosis consultada con la tasa de filtración glomerular menor de 80 se puede modificar. No tiene nada que ver con el hígado. Ninguna de los medicamentos hasta el día de hoy, hasta este momento, se ha visto afectada por la insuficiencia hepática. Ninguno. Probablemente seguro en el embarazo y probablemente también se puede emplear junto con los aminoglucósidos. Lo malo es de que si hay personas sensibles, puede originarse hipersensibilidad causada con penicilina, leucopenia, eosinofilia y inclusive convulsiones. Uno de los más avanzados se llama ertapenem. Es un bactericida de amplio espectro, mucho mejor que el imipenem cilastatino. Tiene una mayor fijación proteica, una mayor vida media, una renal predominante y se emplea básicamente para lo que son infecciones en la unidad de cuidados intensivos y de pacientes que ya estén comprometidos, ¿de acuerdo? Ahí está la dosificación. Otros carbapenems. Hay también rangos en los cuales uno categoriza todo lo que es la sensibilidad para enterobacterias. Y de ahí vienen otros antibióticos, ¿no? Ahora, vamos al intracelular, que es lo que estaba en el Silaus. Tenemos aminoglucósidos, tetraciclinas, tratamos básicamente aminoglucósidos. Y luego tenemos algunos que afectan la unidad 50S ribosomal, ¿ok? Entonces tenemos aquí los macrólidos, que son estos de acá. Tenemos el antibiótico más antiguo y más importante era la eritromicina, ¿de acuerdo? Esta eritromicina tenía una actividad bastante buena contra gran positivos del aparato respiratorio y el aparato digestivo, pero el problema era que tenía una vida media muy corta, se daba cada 6 horas, y tenía varios efectos colaterales. Entre ellos tenía diarrea, náuseas, vómitos, inclusive hasta hepatitis podía originar, ¿de acuerdo? Los nuevos macrólidos, actualmente son 2, mejoraban la actividad bacteriana de eritromicina, mejoran la absorción por vía oral, tienen más larga vida media, tienen menos reacciones adversas que la eritromicina y también menos interacciones medicamentosas. Entonces, son ventajosos por todos lados. Alteran la síntesis proteica a nivel de la unidad 50S, son bacteriostáticos, pero puede que también sean bactericidas dependiendo de la densidad bacteriana. ¿Ok? Entonces, son antibióticos muy buenos, de hecho, y se emplean como primera alternativa cuando hay alergia a la penicilina. Coco gram positivos, no enterococos, no gram negativos, y en el Coccus aureus meticilino resistente también se pueden emplear. Gram positivos, el Corynebacterium difteria, las espiroquetas como la que origina la sífilis, Haemophilus influenza, Moraxella catarralis, Campylobacter jejunus, varios realmente, tanto gram positivos como anaerobios bucales, que tenemos básicamente causando infecciones a ese nivel. Recuerden que aquí también está el Helicobacter pylori, ¿recuerdan? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué antibiótico de ellos? Para Helicobacter La pylori. eritromicina. Ahí está. Tenemos Mycoplasma neumonía. Para la neumonía típica se emplea básicamente acitromicina. Y tenemos indicaciones 1000 para esto: Campylobacter, Mycobacterium, Chlamydia trachomatis, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, Toxoplasma. Se emplean en infecciones localizadas como primera alternativa y muy buena. Entonces, alergia a penicilina o infecciones que tienen estas características son la alternativa inicial. Como ustedes ven, la eritromicina se inactivaba en el jugo gástrico. Cuando se daban ensayos, sobre todo de etilsuccinato, duraba un poquito más, ¿de acuerdo? Pero no eran realmente muy apreciables sobre la vida media clínicamente aceptada. Tenía una buena biodisponibilidad. La que mejor va tiene 2 veces mayor biodisponibilidad que la eritromicina, que es la claritromicina, y la citro tiene una biodisponibilidad 1,5 veces mayor que la eritromicina. El alimento
puede disminuir la absorción de la citromicina, se debe dar en ayunas, pero favorece la acción de la claritromicina. Miren que siendo dos antibióticos de la misma generación, tienen características en duración y en farmacogenética bastante distintas. Distribuyen bien en el organismo. Esto tiene una característica que muy pocos antibióticos actualmente, ¿ya? Concentra básicamente en hora y media, se fija hasta el 90% de las proteínas, y aquí viene lo importante, ¿no? La citromicina concentra bastante bien en pulmón, amígdalas, próstata y riñón, o sea, en órganos sólidos, inclusive en concentraciones que son hasta 100 veces superiores a la plasmática y se mantienen hasta 2 y 4 días. ¿Ok? En cambio, la claritromicina no tiene esa capacidad y se da para infecciones de otro tipo en la zona también respiratoria. Miren de que esos antibióticos se meten a los macrófagos. Como el macrófago va y se concentra en el lugar de infección, ¿de acuerdo? Se pueden concentrar en los macrófagos alveolares hasta 23 veces y en los leucocitos hasta 24 veces mayores que en el líquido extracelular. De manera que son puramente antibióticos intracelulares per se estos macrólidos. Pasan poco al líquido cefalorraquídeo, van en el cerebro, pero no tienen una concentración adecuada. Pasan a la leche materna y no pasan a la barrera placentaria. Sin embargo, no son antibióticos de elección para la gestante. Para la gestante, ¿qué le damos? Penicilinas o cefalosporines de primera generación. Son eliminados por el sistema microsomal CYP3A4. Recuerden cuántas enzimas tenemos ahí importantes. La eritromicina se concentra en el hígado, sufre desmetilación, se elimina por la bilis, luego va por las heces y se elimina muy poco por orina. Tenía una eliminación y metabolismo básicamente hepático. En cambio, ligeramente menor lo tiene la claritromicina y todavía ligeramente menor lo tiene la acitromicina. Esa es otra ventaja que tienen estos dos medicamentos que no dependen de un órgano como el hígado para su metabolismo. Digo el hígado porque ahí se van varios medicamentos, ¿no es cierto?, al proceso metabólico. Reacciones adversas, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, inclusive pancreatitis en algunos casos, sobre todo con eritromicina. Originaban también alergia, pero muy poco realmente, ¿eh? Erupción y eosinofilia transitorias. Con la eritromicina podía haber colestasis, también podía haber sordera o vértigos en dosis elevadas, pero que eran reversibles. Raramente habían cefaleas y sobre todo sobreinfección por hongos. Recuerden, ¿se acuerdan de los antihistamínicos que originaban arritmias? Eran dos, terfenadina y astemisol, ¿no es cierto? Ya bueno. Los efectos cardíacos se dan justamente cuando se mezclan estos antibióticos con ese tipo de medicamentos, de manera que pueden originar arritmias en el paciente sensible. Ahí tienen ustedes para qué es útil todavía esta clase de macrólidos. Uretinitis no gonocócica, Helicobacter pylori, alternativas a penicilinas, alternativas a tetraciclinas en infecciones por Clamidia trachomatis. Primera elección para neumonía por micoplasma y para toda neumonía que viene de la comunidad que no puede usar penicilinas. ¿Y ahí qué usaría? Acitromicina, ¿no es cierto? Ahora vienen los aminoglucósidos. Estos aminoglucósidos son importantes por lo siguiente. A ver, estos aminoglucósidos, ¿qué tienen de importante? Primero, que son unos antibióticos muy antiguos, pero que en general lo que tienen es muy escasa resistencia. Ellos van a otra subunidad de la síntesis proteica, la 30S. Básicamente va contra gram negativos, nada más. No van por vía oral bastante bien, no se absorben. Hay uno que se da por vía oral que se llama paromomicina, pero no para un efecto sistémico, para que se absorba, sino para un efecto local en el intestino, que es contra la mebiasis, ¿de acuerdo? Escasa concentración en líquidos cefalorraquídeos, secreta por el riñón, puede presentar resistencia bacteriana, pero muy poca, la verdad. Lo que sí tiene muy importante es, hay ototoxicidad y nefrotoxicidad, a veces irreversibles. Ahí están los fármacos que son los aminoglucósidos más importantes. Tenemos para la TBC resistente canamicina, tenemos también tobramicina, tenemos para uso local neomicina y para uso sistémico tenemos gentamicina y amicacina, que pueden también usarse la gentamicina por vía tópica y por vía en gotas oftálmicas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al final, como vemos, la paromomicina que se emplea como
amebiano. Ahí está, ¿cuál es este mecanismo de acción? Usan básicamente la subunidad 30S, ¿ok? Ahí el aminoglucósido corta esta secuencia eh, de síntesis proteica, básicamente incorporando un aminoácido incorrecto y bloqueando de esta forma la síntesis del ADN bacteriano. En el 50S actúan otros, como veremos, cloranfenicol, actúan los macrólidos y también actúa el metronidazol. Bien. Solo gram negativos, de manera que ¿en qué infecciones será útil esto de acá? Digestivas y urinarias, muy bien. Inclusive algunas gram negativas del tracto respiratorio alto. ¿Cuál es la bacteria que está en el tracto respiratorio alto, gram negativa, muy resistente? A ver, ¿de qué se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llama esa bacteria? Se llama Haemophilus influenza, ¿no es cierto? Entonces, esa Haemophilus influenza es la que también tenemos que tratar nosotros. ¿Ok? Listo. Seguimos. Entonces tenemos gram negativos. Gram positivos realmente no tiene actividad. Algunos tienen actividad contra la micobacteria tuberculosis, algunos enterococos. Sería una buena alternativa para iniciar un manejo de tratamiento de una infección de vías urinarias cuando no haya toma de antibióticos previos. ¿De acuerdo? La paromomicina, como pueden ver ustedes aquí abajo, se emplea para manejo de infecciones de tracto digestivo, sobre todo lo que es ameba histolítica y estas tenias que podrían originar un efecto de resistencia para otros fármacos. Son nefrotóxicas, son ototóxicas. La más nefrotóxica, ¿cuál es? La streptomicina, ¿de acuerdo? Igual es la más ototóxica y básicamente pueden originar daños inclusive irreversibles. Puede también bloquear la contracción neuromuscular que tenemos aquí abajo, básicamente inhibiendo la liberación de acetilcolina o bloqueando el receptor colinérgico postsináptico, lo cual es importante, por ejemplo, en anestesia. Otros, hipersensibilidad, molestias digestivas, como sea por vía oral, síndrome de malabsorción, displasias sanguíneas e inclusive puede que afecten al feto. De manera que estos fármacos tampoco se podrían dar en gestantes, dada su posible afectación al feto. Y en algunos casos, un poco menos frecuente, neuritis periféricas con disfunción del nervio óptico. Vamos con las quinolonas. Estas quinolonas son fármacos que se emplean cada vez más. Lo malo es de que ya vamos por la cuarta o quinta generación y todavía hay resistencia. Este es el ejemplo más claro de que usando antibióticos nuevos hacemos rápidamente resistencia a todo. ¿De acuerdo? Básicamente útiles para gram negativos. Básicamente gram negativos y punto. Gram positivos muy pocos, salvo que sean las de la última generación. Para usar en infecciones, era un antibiótico de reserva para infecciones seleccionadas, pero con el tiempo se usó tanto que ahora sobre todo a los de primera y segunda generación, una resistencia bastante marcada. ¿Okay? No tienen únicamente beneficios, también tienen muchos efectos colaterales y algunos potencialmente letales. De primera elección tenemos estos medicamentos, ahí está el ácido nalidíxico, oxalónico, la flacinoxacina, pipemídico. Inactiva contra gram positivos y patógenos anaerobios, son poco usadas, tenían escasa vida media, concentraban mal en suero, se podían emplear básicamente para infección de vías urinarias. Punto. El ácido nalidíxico y el ácido pipemídico eran los más importantes. De segunda generación quinolonas tenemos el norfloxacino, era excelente en su momento, tenía buena cobertura con lo que eran gram negativos, inclusive la pseudomonas aeruginosa sensible, algunos patógenos atípicos, pero tenía una actividad moderada, casi nula realmente con gram positivo y anaerobios. Concentraba en muchos tejidos de manera bastante baja, así que se usaba básicamente para infecciones del tracto urinario. Concentraba muy bien sí en orina. Ahí está lo de segunda generación. Tenemos norfloxacina, ciprofloxacina, ofloxacino, pefloxacino, lomefloxacino. ¿Ok? Y tercera generación, que son las últimas de este grupo, tenemos esparfloxacino y levofloxacino, que también se emplea, recuerden, en el Helicobacter pylori. Tercera generación, tenemos finalmente que tienen lo de la segunda, pero también tienen una mejor expectativa de actividad contra gram negativos y atípicos.
Y los de cuarta generación, como el movifloxacino, tiene actividad contra gram positivos, anaerobios y gram negativos, pero únicamente se emplea como un medicamento de reserva. Hemos comentado de que los últimos son solo para pacientes seleccionados en hospital. ¿Ok? Ahí tienen ustedes lo que sucede, las generaciones, que es aquello que se puede ver, qué es lo que pueden tomar cada una de ellas. La mayoría va bien por vía oral, la mayoría se tiene que administrar una hora antes de alimentos, tiene una buena biodisponibilidad, concentra bien, algunas veces cercana al 100% de la biodisponibilidad, van por vía oral y por vía endovenosa, van relativamente bien. ¿Son parecidos los niveles plasmáticos por la vía oral y la vía endovenosa? Sí, son muy parecidos. No son iguales, pero llega a ser bastante similar, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? En Suecia se presentan básicamente lo más bajo que tenemos son el ácido pipemídico, el ácido nalidíxico, el norfloxacino, y va muy bien esta concentración para la tercera y cuarta generación. Se fija bajo a las proteínas plasmáticas y su vida media depende del fármaco, no hay vida media de la primera generación de 1,5 horas hasta 17 horas en la cuarta generación. Se van ampliamente a todos los espacios, su volumen de distribución es alto, en muchos casos superior al volumen total del agua del cuerpo, quiere decir de que algunos entran a las células, ¿de acuerdo? Sobre todo, ¿en qué tejidos concentran? Por favor, atentos. Tejido prostático, tejido biliar, el pulmón y también, igual que los macrólidos, en neutrófilos y macrófagos concentran bastante bien, lo cual le da bastante potencial de llegar a lugares inaccesibles. En el hígado cefalorraquídeo no concentran relativamente bien, se elimina por vía renal, ¿de acuerdo? Y algunos por vías no renales, como el moxifloxacino. ¿Qué pasaría si tenemos una declaración de creatinina menor de la mitad? Se recomienda reducir la dosis. Y en algunos casos, para el ofloxacino y el norfloxacino, menor de 50, y para el ciprofloxacino, menor de 30 mililitros por minuto. Ya hay que bajar la dosis para evitar que sea nefrotóxico. Ahí están sus dosificaciones, del más antiguo al más nuevo, la concentración máxima, el tiempo de vida media, la biodisponibilidad y sobre todo el metabolismo, miren. Buen metabolismo aquí abajo en el último, y la excreción renal, que es más importante, sobre todo en las primeras fases. ¿Ok? Interacciones, de preferencia, tomarlo en ayunas. Separarlo de todos aquellos antiácidos que contienen calcio, aluminio y magnesio, ¿recuerdan? Que vimos en la parte digestiva, porque eso sí limitan la absorción. Pueden incrementar el efecto anticoagulante de warfarina, de cafeína, de ciclosporina y de teofilina, por interacción a nivel hepático. Aumentan el riesgo de convulsiones y de estimulación del sistema nervioso central si se emplean junto a los AINES. Tener cuidado con esto. AINES más quinolonas de preferencia no. ¿Ok? Pueden provocar hipo o hiperglicemia al usarse con antidiabéticos orales, cosa que no sucede con los dos grupos últimos que han expuesto hace poco. La mayoría de actividad se da 20 gram negativas. La pseudomonas aeruginosa es cada vez más sensible solo a las de última generación, tercera y cuarta generación. El más potente contra gram negativo es el ciprofloxacino, pero lamentablemente su uso ha hecho de que ya haya mucha resistencia. Le sigue el levofloxacino, que todavía tiene algo de actividad frente a gram negativos, y sobre todo cuando hay una infección polimicrobiana, positivo, negativo y anaerobios, usamos movifloxacino, que tiene una excelente actividad, pero que básicamente se emplea para infecciones en unidad de cuidados intensivos. Frente al neumococo, el más activo se llama moxifloxacino. Y frente a las micobacterias, ¿qué usamos? Para las micobacterias, ¿recuerdan? Usamos el levofloxacino, que vamos a verlo en la próxima clase. Las quinolonas no son activas contra la sífilis, tienen un efecto postantibiótico bastante largo, dependiendo de la quinolona y del microorganismo, de manera que hay que usarlas de larga duración cuando hay infecciones que comprometen órganos sólidos. ¿Qué hacen las quinolonas? Es más o menos sencillo el asunto, ¿no? Actúan en el ADN cromosómico bacteriano, básicamente uniéndose y bloqueando algunas topoisomerasas. Estas topoisomerasas, ¿qué son? Básicamente son enzimas que participan en la síntesis de ADN. Esto hace de que se enrollen y desenrollen y permita que esto se replique. En gram negativo, la topoisomerasa que inhiben es principalmente la ADN girasa, que tiene una subunidad A y una subunidad B,
Sobre todo se da en la subunidad A, ¿de acuerdo? La función más importante de esta ADN girasa es mantener el nivel de enrollamiento que facilite el movimiento hacia los complejos de replicación y transcripción. Si esa enzima la bloqueamos, finalmente se replica y transcribe de un modo incorrecto. Y ya la bacteria pasa a un grado de eliminación, ¿de acuerdo? En cambio, miren quién es acá la diana molecular, se llama ADN girasa, ¿dónde está? Perdón. La principal se llama ADN girasa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esto es para gram negativos, ¿ok? Ahora, para gram positivos, ¿cómo se llama la diana molecular? Se llama topoisomerasa 4, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para gram positivos. Se han comunicado pequeños incrementos de enzima asociados a mutaciones de DNA secundaria. Esta separa las hebras del ADN tras cada replicación. Esta topoisomerasa 4, si es bloqueada, lo que hace es de que las hebras finalmente se desordenan y eso impide que se forme un ADN correcto y ese ADN roto finalmente no permita la replicación bacteriana, ¿de acuerdo? La unión de quinolona con ADN girasa provoca un cambio conformacional del complejo girasa-ADN. La topoisomerasa forma complejos similares que impide que estas enzimas se formen y por tanto la replicación bacteriana se pueda dar. Ahí tienen ustedes la ADN girasa gram positivos, la ADN girasa, perdón, bacteriana gram negativos, ¿sí? Combate el superenrollamiento positivo, las mutaciones en la subunidad A, es la primera causa de resistencia. La topoisomerasa 4 separa moléculas ciegas interconectadas, ¿de acuerdo? Se usa básicamente en el espectro gram positivo. Ahí tienen ustedes células no eucariotas no ADN girasa, topoisomerasa 4. Dosis altas inhiben estas enzimas. Y tenemos arriba la ADN girasa, que es finalmente de gram negativos, ¿ok? Entonces, bien claro está el espectro y bien claro está el mecanismo de acción. Y la principal fuente de resistencia son básicamente las modificaciones de esas enzimas. O sea, hay una modificación de las enzimas que son las dianas moleculares de estos fármacos y esto permite de que obviamente haya menos actividad en ellos. Las mutaciones con GIR-A, que es una mutación genética, codifica la subunidad A de la ADN girasa, es el mecanismo de acción más común. Apunten esto de acá, por favor, esto de acá. El más común de los mecanismos genéticos de la ADN girasa. En cambio, con la topoisomerasa 4, es la mutación en el gen PARC-C, que básicamente codifica esta subunidad de la topoisomerasa, la subunidad C, y que puede ser también su mecanismo de acción más importante. Miren que lo que más se emplea origina más reacciones adversas. La ciprofloxacina tiene varias reacciones adversas, demasiadas diría yo, y le sigue la norfloxacina, aunque ya han tomado este lugar otras quinolonas que se han venido dando. Ya casi no se emplea norfloxacina en la actualidad. Efectos adversos, tener cuidado porque las quinolonas originan un cierre de los cartílagos de crecimiento en los niños, indicadas sin ninguna contemplación en pacientes que ya tienen de 18 para arriba, contraindicado en las gestantes. La mayoría de efectos, perdón, hay que hacer pegado. Un momento, por favor. La mayoría de efectos digestivos son aquellos los que tienen los efectos colaterales. Algunos tienen mareos, vértigos, diarrea, dolor abdominal, confusión importante sobre todo el insomnio, la fatiga. Cuidado a nivel de piel, puede que origine fotosensibilidad y en algunos casos puede que también dañe los tendones y origine daño tendinoso, así como potenciales arritmias asociadas con rotura, como ven acá, de tendones, sobre todo el de Aquiles, ¿de acuerdo? Algunas pueden ser inclusive fototóxicas, pero cada vez menos está presente ese efecto en las nuevas. Embarazadas, adolescentes, no emplear. Pacientes con arritmias cardíacas usando antiepilépticos, tener cuidado. Y también tener cuidado con los antiarrítmicos. Justamente con los efectos colaterales más importantes, paciente que esté con tratamiento de ello hay que tratar de prevenirlo. Aquí están, son bactericidas contra estos medicamentos. Alguna vez fue terapia estándar para la gonorrea. 1 gramo de ciprofloxacina era suficiente.
activas contra pseudomonas, todavía las sensibles, la cipro y el levofloxacino, y tiene actividad contra estafilococos, aunque la verdad es mucho menos de lo que hacen las penicilinas que hemos comentado, que son específicas de llamadas isoxazolilpenicilinas. Con estreptococos tenemos levo, levofloxacina y moxifloxacino, sobre todo los que son resistentes y originan infecciones resistentes en el paciente crítico. Inhiben bacterias intracelulares como el micoplasma, la brucela, la legionela, la micobacteria, etc. Se pueden también emplear. Recuerden que el levofloxacino vamos a hablar también en lo que es tuberculosis resistente. Aquí está la clasificación que ya le hemos comentado. Aquí están los usos, eso está en el Goodman. Ahí tienen todavía cipro y norfloxacina se emplean todavía en Estados Unidos con buena actividad, una buena distribución, una eliminación renal y no renal, actividad contra algunos gram positivos, esto está en el Goodman. El levofloxacino, excelente fármaco que debería dejarse después del uso de levofloxacina. Y tenemos abajo la moxifloxacina, que básicamente se emplea para infecciones nosocomiales, ¿de acuerdo? Miren la actividad que tiene la moxifloxacina, muy importante en lo que es bacterias que originan infecciones resistentes, ¿de acuerdo? Ahí está resistencia bacteriana, existen las quinolonas, mediante mutación de genes cromosómicos se codifican en el ADN, la DNA girasa o la topoisomerasa 4. Mediante transporte activo de este tipo de mutaciones, el antibiótico va afuera y finalmente hay resistencia. Reacciones adversas, ya hemos visto todo aquello que puede originar. Recuerden esto, la ruptura del tendón de Aquiles, ¿de acuerdo? Inclusive también la prolongación del intervalo QT con algunos medicamentos que finalmente deberían prevenirse en el paciente que tiene anomalías cardiovasculares o anomalías en la parte del tejido conjuntivo. Se ve esto de acá, el tendón de Aquiles. Terminamos con tetraciclinas, que es un grupo homogéneo y el más antiguo de todos ellos. ¿Qué nos queda de acá? Nos queda la tetraciclina para manejo de lo que es Helicobacter pylori, que le hemos comentado. Nos queda la doxiciclina y la minociclina. Estas tres nos quedan como activas. Estas básicamente actúan penetrando por los poros en la pared bacteriana y luego inhiben síntesis proteica en la subunidad 30S. ¿De acuerdo? Inhiben sistemas enzimáticos bacterianos, como formación oxidativa. Se absorben en el intestino, sobre todo en el duodeno, salvo la acción prolongada, alcanzan el 90% de absorción en estos niveles. Cuidado que igual que las quinolonas, algunos alimentos y los cationes que se dan en los antiácidos, que ya hemos comentado en digestivo, pueden interferir con su absorción, ¿de acuerdo? Tienen buena concentración máxima, se ligan, como ven, poco a proteínas, más o menos 40, y en el caso de la aminociclina 93%, pasan a la placenta, llegan al líquido cefalorraquídeo, pero la verdad no son útiles para ninguna infección a estos niveles. Ahí tienen la dosis en horas: toxiciclina, minociclina, que son las que más se emplean, y luego tetraciclina, Helicobacter pylori e infecciones por gram negativos específicos. Muy bueno, de hecho, para algunas infecciones. Entre ellas tenemos el Staphylococcus aureus, sobre todo aquellas infecciones que se dan en el paciente con acné. Se emplea mucho la demeclociclina y la minociclina, bastante buenos para los gérmenes que originan el acné complicado. Para meningococos tenemos para Haemophilus influenza, para la pseudomona, el Haemophilus ducreyi, que origina el chancro blando, es una enfermedad de transmisión sexual. Para algunos anaerobios, doxiciclina, y son muy eficaces contra bacterias raras, en las cuales no va bien el resto de antibióticos ya comentados, ¿de acuerdo? Se elimina por vía renal. Las dos más importantes se van al hígado y se metabolizan con el ácido glucurónico y se eliminan por vía digestiva, ¿de acuerdo? Reacciones adversas, muy importante esto, a pesar de que no es limitante a náuseas, vómitos, dolor abdominal, úlceras esofágicas, pancreatitis, si es crónico, hígado graso. En la parte renal puede que haya un balance nitrogenado negativo.
En huesos y dientes, no darlos en las gestantes porque esto origina despigmentación de lo que es los dientes del recién nacido. Entonces, eso puede originar un daño cuando el paciente nace. Fotosensibilidad y algunos efectos en el sistema nervioso central. Aplicaciones, infecciones raras, brucelosis, clamidiasis, micoplasma, riquecia, también por acá estaba acá está leptospirosis, antras y gastroenteritis, van muy bien esas tres que hemos comentado, dejando únicamente la tetraciclina, la oxitetraciclina para el Helicobacter pylori y las otras dos para infecciones desde el tracto urinario, genital y sobre todo en la mujer, todo lo que son infecciones que tienen que ver con las trompas y el ovario, van bastante bien. Ok, chicos, terminamos entonces el día